Muy bien. Hola, Leo Olgan, Suso Ramallo. Muy buenas. ¿Qué tal Buenas, vais? pues ¿Todo bien? Leo, ¿qué tal tú? Yo bien, estoy loco por poder hablar con vosotros y participar de esto. Muy bien. Pues nada, daros las gracias por estar en las charlas de APSA. Y nada, teníamos ahí como pendiente una de radiofrecuencia. Y pues creemos que dos de los mejores aspirantes que nos podéis explicar un poquito cómo va, pues sois vosotros dos. Así que nada, gracias por aceptar la invitación. Y voy a hacer una pequeña introducción un poco de lo que sois y quiénes sois. Y a partir de ahí, pues nada, em, escucharos. Voy a empezar por Leo Dolgan. Tú eres jefe de sonido directo, básicamente, y haces sobre todo documental, ¿verdad? Bueno, tengo un poco de experiencia en todo, mucho documental, también alguna ficción y sí, vengo de esa parte, ¿no? De ir con todo el equipo cargado encima y de resolverte las cosas tú solo y quizás en los últimos años pues he hecho alguna ficción más que otra. Muy bien. Me parece que comienzas alrededor del 2013 y has hecho así como películas como La Maternal, Los Destellos, Suro y Island of the Hungry Ghost. Em, tienes dos nominaciones a los Gaudí, uno por Criatura y uno por Suro. Y voy a destacar una que a ti te hacía especial ilusión y es una nominación a la Academia de Cine Australiano por Island of the Hungry Ghost, ¿verdad? Bueno, es toda una experiencia, sí, y una cosa un poco rara, ¿no? Estar al otro lado del mundo en esa academia, pero bueno, quizás eso es otra historia Ya. para otra charla. Muy bien, y nada, Suso Ramallo. Yo no sabía cómo presentarte, porque tienes tanto currículum que al final te he hecho caso y lo he puesto en la IA. La IA voy a resumirlo porque no era eterno lo que todo parecía. Y básicamente la IA nos dice que eres técnico de sonido con casi 40 años de experiencia en directo, estudio y televisión. Que has trabajado con artistas como Joaquín Sabina, Carlos Núñez y Berro. Que Ujú. has sido premiado como mejor técnico de sonido en los premios de la música en el 2003 y presidiste la AES durante más de 14 años. Eres docente en centros como SAE y ECAM, ¿no? También has participado en proyectos de innovación acústica y diseño de equipos profesionales, ¿no? Pues me ha Sí, ayudado un mucho, la verdad, poquito de porque todo. no sabía muy bien cómo presentarte y al final pues te he hecho caso y como no sé Sí, si da por sí, vergüenza o porque preferías buscarlo a otro lado, pero pues la IA en esto nos ha ayudado. Esperemos que no nos quite más trabajo que simplemente el poder encontrar la presentación, ¿no? De lo que has hecho. sí, bueno, también hago ficción y documentales y cosas así. Digamos que me reparto un poco porque soy un culo inquieto y a mí me gusta hacer un poco de todo. Y es más, cuando hay algo que me interesa, pues empiezo de cero de nuevo y sigo haciendo todo lo demás. Aunque los conciertos los tengo abandonados porque ya estoy hasta las narices de las furgonetas. Sí, no, normal. Básicamente. Sí, Bueno, es que ya no lo aguanto más. muy bien. Pues nada, una vez presentados, pues nada, eso, volver a daros las gracias y nada, pues esperamos un poquito que nos expliquéis un poquito cómo funciona la radiofrecuencia, que pues probablemente pues sea de ayuda para bastante gente. Pues nada, muchas gracias y adelante. Pues nada, Leo, tú mismo, empieza tú, que yo soy tímido. Pues vamos a ver, ayer estuve hablando con Suso por teléfono y casi que hicimos la charla completa y nos faltó tiempo, ¿no? Creo que aquí vais a encontrar bastante pasión por el tema. Entonces, creo que quizás lo interesante sería hacer un poco de recorrido, ¿no? De historial, aprovechando sobre todo también la experiencia de Suso, em, que nos puede hablar de cómo ha ido evolucionando este tema aplicado a nuestro sector desde muchos años atrás y ver de dónde venimos, dónde estamos ahora y quizás al final terminar con algo interesante que sería especular un poquito hacia dónde va el futuro, ¿no? ¿Qué intuiciones hay al respecto? Claro, Y yo creo aquí que vamos a asustar a la gente. que bueno, que en esta charla igual pues puedo tener la capacidad de tirarle a Suso de la Lengua, que es una gran biblioteca sobre el tema. Em, yo igual, no sé Suso qué te parece, pero pensaría un poquito, si hemos tenido sistemas con sonido analógico y modulación analógica, que es un poquito de donde venimos en el pasado, luego ha habido una etapa igual de, podríamos decir, de sistemas híbridos que tenían como sonido digital y modulación analógica.
ahora estamos en la era digital y luego hablamos de esto que está viniendo en el futuro. No sé cómo has vivido tú todo este recorrido o quizás cómo empezaste o cómo fueron tus primeros acercamientos a los sistemas inalámbricos, ¿no? ¿Qué problemas había, qué retos había, qué características tenían? Pues bueno, así en plan batallitas del abuelo Cebolleta, en este caso. Yo empecé en los conciertos en los años 80, ¿de acuerdo? En los años 80 en los conciertos los radiomicros eran extraños, porque evidentemente los radiomicros eran un elemento carísimo. O sea, eso lo utilizaba ABBA y gente así, pero normalmente si ves conciertos de esa época casi todo el mundo va con cable, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurre con la grabación en localización. La grabación en localización, el primer micro se utilizó en el 64 para la película My Fair Lady, un micro que creo que era de Sennheiser. De hecho, el primer radiomicro fue de Shure, que se llamaba Vagabundo. Entonces, que nació en los años 50, pero en el 64, en plan experimental, en My Fair Lady se utilizó un micro inalámbrico con sus pros y sus contras. De aquellas eran casi todo contras, vamos, directamente. En los 70 empezaban a utilizar radiomicros, pero eran tan caros los elementos, o sea, es que te costaba un radiomicro como un coche, básicamente, pero un coche bueno, uno solo. Entonces tenía que estar ultra Esto no ha justificado. cambiado mucho. No, no. O sea, ahora mismo te compras receptor y emisor de primera calidad por 3.000 euros o 2.500, o depende de la marca, y de aquellas estamos hablando del cambio a unos 30.000. Ya tenía que estar súper justificado utilizarlo. También teníamos en cuenta que en la grabación y localización en esa época la limitación era evidente, o sea, se grababa en mono. Tenías que llevar una mesa de mezclas si querías meter más de un micro. ¿De acuerdo? De ahí viene el nombre que nos dan a los jefes de sonido en Estados Unidos, que somos sound mixers, porque directamente mezclábamos en localización. Que de aquí ya si ibas con un Nagra, pues un 4, por ejemplo, monofónico, porque el Nagra estereofónico salió a principios de los 80. Ibas con una sola pista y pues mezclándolo todo a esa. En los años 80 sí empezó a haber grabadores estereofónicos, primero de bobina, tipo Nagra o Stellavox, o después ya empezaron con los DATs a finales de los años 80. De hecho, yo a finales de los años 80, en plan víctima, fashion victim, me compré ya un DAT directamente. Yo quiero eso. Vale. Entonces, y la tecnología venía con eso. Se utilizaban pocas radios porque eran carísimas. Después, en los años 80, las radios, por ejemplo, quien hacía buenas radios era Sennheiser. Sennheiser, pero lo que pasa es que se había olvidado completamente del mundo de la localización. O sea, no tenía receptores portátiles. Tenías marcas como Nadi o tal que hacían alguno. De hecho, Nadi fue la marca que más o menos implementó el Compander en el 77. Vale. Los que no lo sepáis, el Compander es lo que utilizamos para tener un rango dinámico decente, porque la emisión que tenemos legal ahora mismo en Europa de 200 kilohercios de desplazamiento de portadora, porque emitimos en FM, eso nos da un rango dinámico real de 50 dB. Para tener un poco más de rango dinámico, utilizamos el Compander. Digamos que comprimimos en emisión y expandimos en recepción para tener un rango dinámico un poquito mejor. El problema es que el compresor que mejor suena es el que no está. Y lo mismo para el expansor. Con lo cual, deforman la señal, añaden distorsión armónica y digamos que eso fue durante muchos años la piedra angular de que vendían los de marketing sobre sus radios. Mi radio tiene el Hiding no sé qué, o el Hiding 2, o el no sé qué, no sé cuánto, que eran simplemente diferentes implementaciones de Compander. ¿De Correcto. Que acuerdo? además supongo que fueron evolucionando durante el tiempo porque los umbrales que aplicaban de compresión y expansión, pues, supongo que en un primer estadio serían fijos para un nivel de señal determinada y que luego irían añadiéndoles algún tipo de automatización, de regulación automática para poder adaptarse a señales igual, pues cuando alguien susurraba, cuando alguien gritaba, ir mejorando la calidad del sistema, pero que igualmente era un proceso que cada uno hacía de forma, supongo que medio secreta, ¿no? Cada fabricante,
y que no te revelaban, ¿no? Cómo realmente funcionaba y que nunca llegabas a saber qué es lo que pasaba dentro de esa transmisión con la señal de audio. Hombre, es que era su herramienta de marketing. De hecho, tenemos radios ahora mismo de las que llaman digital hybrid, híbridos digitales, que en realidad ahora hablaremos de ellas, que directamente lo que tienen es, por ingeniería inversa, por ejemplo, Wisicom puede recibir de otras radios de otras marcas en base a imitar su compounder, con más o menor fortuna, ¿de acuerdo? Porque es básicamente cada marca lo que te vendían eran dos cosas, para decir que sus radios eran buenas. Te vendían el rollo de que su compounder era mejor que el de la competencia y te vendían el rollo de que su filtrado para poder sintonizar era mejor que el de la competencia. ¿Vale? Que decía, una radio buena, pues tiene mejor filtrado y mejor compounder. Entonces, cada marca era secreto de estado directamente todo eso. Vale, entonces ahí es donde jugaron mucho tiempo. La primera jugada fue que en los años 80 las radios eran monofrecuencia. Además, trabajábamos en VHF, trabajábamos en banda de 200, ciento y pico. Y además monofrecuencia. Tengo una radio de 216,24. Pues ya está, era esa frecuencia la que tenía. Vale, de hecho, cuando tenías que comprar radios, pues básicamente ibas haciendo ya el despliegue según las frecuencias que ibas comprando. Vale, o sea que de repente, si tenías Tremendo. una interferencia en la banda donde estabas, ponías Y otra radio. una pregunta, por ejemplo, un transmisor, ¿no? de petaca que ponías en un personaje, eh, en una banda de VHF, que es una frecuencia bastante por debajo de las que estamos usando en la actualidad, bueno, se utilizaban antenas WIP como las que usamos ahora de un cuarto de longitud de onda, porque la antena debía de ser gigante comparadas con las que utilizamos ahora para ocultarlas. Además, una de las cosas que hizo triunfar a la Ultra High Frequency, UHF, fue precisamente que el tamaño de las antenas era menor. De hecho, fíjate que ahora mismo con los dividendos digitales que hemos tenido, hay mucha gente que ha tirado las radios directamente porque no las podían refrecuenciar y demás. Y sobre todo muchísima gente porque casi todo el mundo se iba a las bandas más altas porque las antenas eran todavía más pequeñas. La banda de 800 la antena era pequeñita y la banda de 700 la antena era pequeñita, con lo cual casi todo el mundo compró en esas bandas. Resultado, pues claro, es como pasa ahora con los coches sin etiqueta. El destino de ellos va a ser la desaparición, igual que ese tipo de radios, o vendérselas a países donde no tengan ningún tipo de normativa. O si la tienen, que nadie la cumpla, que eso también ocurre. A ver, tú haces documentales. Yo también, sabes como yo, que cuando te vas a ciertos países, a veces lo flipas. Vamos. Hacerlo flipas. Bueno, puede darse que no tengan normativa y sean tan estrictos que directamente estén prohibidos, o simplemente que esto es el Far West y puedes hacer lo que quieras, ¿no? Claro, a mí en Sao Paulo me pasó una vez que abro y tenía todo el ruido a -40. Toda, era, que no podía ponerme más de 15 metros de los personajes, porque es que si no me quedaba sin RF. Pero pues claro, era el Far West completamente. Y sí, hay una normativa, pero que nadie la cumple, prácticamente. Eh, Bueno, y el rollo que te decía era eso, que veníamos de esa de monofrecuencia. A partir de entonces empezaron a salir dispositivos, digamos ya en los 90 mediados, que le llaman frecuencia ágil, que permitían tener cambios de frecuencia. Primero poquitas, 2, 3, 16 en el caso de las Gamma 3000 de Sennheiser de esa época, etcétera, etcétera. Y entonces ahí sí que ya nos permitía, por ejemplo, escaparnos. Que dice, si yo tengo una emisión aquí en esta frecuencia y esta radio solo es de esta frecuencia, me puedo cambiar. No tengo que. Hoy no utilizamos radio, amigos. Vale. También en España todo eso acompañó también con digamos, el nacimiento del sonido en directo en localización, ¿vale? Porque también hablamos de sonido directo en localización y en España eso no fue real hasta los años 80. Prácticamente todo el cine que se hacía previo era doblado. Lo que viene a hacerse un Garci. Vale. Entonces, estábamos en eso, que empezaba eso. En esa época, evidentemente, en España no se utilizaban radios, pero en los 90 sí se empezaban a emplear radios, ¿no?
también coincidiendo que los precios también eran más asequibles. Ahí ocurrió que a finales de los años 90 fue cuando realmente la gente empezó a comprar radios y tener varias, o sea, digamos varias. Me voy con un equipo de localización de finales de los años 90 y tengo 2 radios. 4 en plan, ¡guau! ¡Qué alarde! Vale, La también se, superproducción. ro- se rodaba muy distinto que ahora, ¿eh? Y la gente, o sea, de entrada mucha gente que no conocía nuestra profesión, yo siempre les digo a mis alumnos que nosotros somos el departamento de obtención de diálogos. Que lo entiendan. Nosotros vamos a grabar diálogos, básicamente. El 95% de nuestro trabajo es ese y el 5% restante pues son wild tracks cuando nos dejan y cosas por el estilo y a veces algo de sonido que puede ser llamativo, que probablemente en librería no lo tengan. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, grabando diálogos hoy en día ha cambiado, pero antiguamente, bueno, pues tener un micro cerca y que el director fuera consciente de que tenía un micro, ¿vale? Que no se pusiera digno con megaplanos generales súper abiertos donde no lo puedes meter. Ahí cuando metías uno de esos era el momento de poner una radio o a veces el momento de poner una radio cuando tenías un personaje alejado y no tenías un segundo microfonista o lo que fuera, ¿vale? Porque esa Sí, es otra. otra casuística, digamos que la forma de rodar ha cambiado mucho y que la tecnología, tanto de sonido como de cámara, pues ahora permite hacer cosas tremendas, rodar mucho más rápido también y la exigencia que hay es mucho mayor en ese sentido, ¿no? De, Claro, bueno, multitud de micrófonos, de grabarlo todo, el contenido es mucho mayor, ¿no? Las capacidades, digamos, ahora son mucho mayores y por tanto se ha expandido el trabajo. es que ahora mismo, básicamente, un productor, o sea, si tú no le pones un micrófono inalámbrico a cada uno que tenga una línea de papel, te mira el productor mal y te dice, ¡hala, me estás estangando! Básicamente, hemos pasado de no utilizarlos a ponérselos a todo cuanto muñeco tengamos ahí delante para que, aunque sea una sola frase. Yo a veces no lo hago del todo, pero sí, porque también si va a ser una persona que solo va a traer un café y decir qué tal algo más el señor, pues a lo mejor con la práctica me sobra, ¿de acuerdo? Pero en general, ahora mismo ponemos todo. De hecho, la cantidad de radios que utilizamos hoy en día cada vez es mayor. Bueno, También nos encontramos, todo empieza a ser inalámbrico, ¿no? Bueno, empieza, no, todo es inalámbrico ya menos la electricidad en un set, o sea, y no, poco le no hay tu falta. tía. El rollo es que al mismo tiempo se rueda más rápido. Yo tenía un antiguo jefe en una cierta escuela que el tipo decía que los inalámbricos no eran cine, que eso no se utilizaba en cine, prácticamente. Y cosas así. De hecho, me tardé años en poder dar radiofrecuencia porque no me dejaba. Porque era de una forma de rodar que rodaba con una pértiga o con dos y con nada más. Recuerdo que le invitamos a algunos rodajes y decimos, y nos decía que así no se rodaba, que estábamos locos. Y yo, claro, le digo, no, así no rodabas tú. Hoy en día se roda así, hoy en día rodamos, vale, con una cámara a veces y a veces con dos, con tres o con cuatro. Y a veces estamos sacando cortos y generales al mismo tiempo y no tengo sonido de cortos porque es que no tengo. Y a veces hay en alguna serie que he estado que directamente casi la pértiga solo lo utilizábamos para coger la claqueta, porque siempre grabábamos con un general tan general que era imposible acercarse con un micro. Claro, entonces era como tú ahí sufriendo, digo, cachis en la mar. Aquí es la única situación donde el roce no hace el cariño. Y dice, ahí luchando con los roces y con todo así. De hecho, acabé implementando poner doble radio o emisores estéreo para en algún personaje tener dos micros por habilidad, uno roce y el otro no. Por seguridad, muy bien, claro. Claro, dice, bueno, vale, pues este no funcionará. Y venimos de eso, o sea, ¿qué es lo que te decía? Al mismo tiempo, nuestros grabadores cada vez tienen más pistas, precisamente por ese motivo. Correcto. También cambia incluso cómo están configurados los grabadores, ¿no? Antes era multitud de previos de micrófonos, este tipo de cosas, y ahora estamos yendo a que los previos dejan de tener importancia y todo son señales inalámbricas, ¿no? Es que ahora mismo Em, un previo en un grabador con tener un par de ellos como mucho te llegaría, porque lo demás directamente yo estoy entrando en digital. O sea, aquí estamos con el gran cambio que hubo desde en este
digamos, entrada de siglo, que hemos transicionado del analógico al digital. Vale, la primera transición fue realmente que de repente apareció la TDT. Vale, la TDT y aparecieron los móviles. O sea, vamos a ver, a principios de los 90 nadie tenía un móvil. Nadie. Yo me compré un móvil en el año 92 y era como un marciano. De hecho, todo el mundo se descojonaba de mí. Dice, yo jamás voy a utilizar eso. Ja, estás atado, ja, ja, ja. Y yo, insensatos, lo vais a utilizar todos. Vale, nada más que decir. Pero ¿qué ocurrió con los móviles? Que los móviles empezaron en la banda de 450, ¿de acuerdo? Y de repente, cuando empezaron a salir nuevas tecnologías, empezaron a coger otro tipo de bandas. ¿Qué ocurre? Que la banda que utilizamos nosotros de UHF tiene una gran ventaja y una desventaja para nosotros. Tiene la ventaja de, es una frecuencia lo suficientemente alta para poder mandar una buena cantidad de datos, es una frecuencia lo suficientemente alta para tener antenas pequeñitas y es una frecuencia lo suficientemente baja para que los obstáculos no sean tan problemáticos. Vale, ¿qué ocurre, por ejemplo, con el Wi-Fi? Que el cuarto de longitud de onda de la banda de 2,4 son 3 centímetros. Cualquier cosa que Pequeñísimo. sea igual o mayor que 3 centímetros es un obstáculo para la Sí, transmisión. tiene una Vale, capacidad de penetración bajísima. correcto. Entonces es un gran problema. ¿Qué ventaja tiene 500 megahercios? Que el cuarto de longitud de onda de 500 megahercios son unos 15 centímetros. Entonces es una gran ventaja. Vale, pues 500 no. Sí, unos 15 centímetros. Entonces, claro, ya los obstáculos pues ya no son tan problemáticos. ¿Qué ha ocurrido? Que claro, dices, hostia, estos son un rango de frecuencias estupendas. Los de los móviles dijeron, yo quiero ese rango de frecuencias. ¿Por qué? Porque así doy mejor servicio a mis clientes sin que no tengan cobertura cuando se meten debajo del alféizar de una ventana o de lo que sea. Al mismo tiempo, las televisiones dijeron, ese rango de frecuencias también nos viene muy bien a todos. ¿Vale? Y ahí ocurrió, primero cogieron las televisiones con el TDT ese rango y estamos hablando de que el TDT empezó a principios de la primera decena, el primer decenio del 2000, ¿vale? De hecho, a finales de ese decenio hubo la primera reasignación radioeléctrica, la primera subasta que ganaron las telecos porque tienen más dinero que las televisiones y se quedaron con la banda de 800, ¿vale? Y lo que nos queda. Vale, no, si es eso. Si además hay que fijarse en Estados Unidos, que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, por las tuyas a remojar. ¿Qué quiero decir? Que salió el 4G, el 4G sé que nos quedó con esa banda en el 2010. ¿Crees De que hecho, ya en el... te lanzo una pregunta? Pero porque al final nosotros y nuestro sector no tiene ni la importancia, ni, digamos, a nivel estratégico para un país que tiene que gestionar su espacio radioeléctrico, ni tampoco el peso económico como para poder competir con una compañía de comunicaciones o con las televisiones, ¿no? Entonces, siguiendo la tendencia que al final las compañías de telecomunicaciones necesitan ocupar más ancho de banda, más datos, etcétera, y se van a ir comiendo el espacio que pueda haber disponible. ¿Crees que en un futuro el acceso a este espacio va a estar tan restringido que pueda ser, por ejemplo, de pago y que tengamos que pagar por utilizar un trocito del espacio radioeléctrico? ¿O que Yo particularmente desearía que fuera de pago, aunque suene extraño, ¿vale? Dice, este loco quiere pagar. Digo, no, yo quiero el sistema que tienen los ingleses, que tienen el canal 38 solo para ellos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque vale, pago, pero si pago también exijo. ¿Qué pasa ahora mismo? Que sí, podéis utilizar lo que queramos, sí, lo que queramos que esté libre. Y si no hay nada libre, ¿qué utilizamos? Nada. Prefiero pagar una licencia por utilizar al menos 8 megahercios que sean para radiomicrófonos. ¿De acuerdo? Y yo prefiero ese estatus, prefiero el estatus de digo, bueno, tampoco me voy a arruinar, que pagan en Inglaterra 100 libras al año. Digo, pero también hay otro detalle. Haces que todo el mundo que emita con radiomicrófonos tenga que tener licencia, sea profesional. No viene cualquiera.
con cualquier radio de los chinos y se pone a emitir en donde le da la gana, ¿no? Tienen que ser profesionales con licencia y tienen un canal para ellos. Si de repente yo voy a emitir en este canal y lo veo que está petado, pues llamo a la poli directamente. Vale, ahora mismo estamos, vale, sí, hacéis lo que queráis, pero en indefensión total. Somos un uso gregario, no somos un uso primordial de esto. Con lo cual podemos utilizar donde nosotros podamos. Pero ¿qué ocurre en España? Que en España tenemos decenas de televisiones piratas. Porque tú, por ejemplo, cuando haces una asignación radioeléctrica de radios, voy a poner a hacer un despliegue de radios. Vale, estupendo. Y yo cojo y meto en el Wireless Workbench las exclusiones de los canales de televisión que sí que están. Y de repente me encuentro canales en el medio que, ¿y estos qué hacen aquí? ¿Quiénes son? Pues eso, televisiones piratas, televangelista, tele lo que te dé la gana, o ya el caso flagrante de divertido del de la tele de Islam esta, la emisora está en la embajada de Arabia Saudí y no se puede entrar a clausurarla, porque es una Oh, embajada. wow, Sí, interesante. sí, claro. De hecho, hay un programa de estos, creo que de la Sexta, de esta señora que hablaba. Y han visto ustedes entrar aquí, no sé qué. Pues hay uno sobre emisiones piratas y es llamativo, sobre todo porque es que nadie hace nada. Ujú. Y entonces nos encontramos con ese problema. Si yo pagara por una banda de frecuencia, todos pagáramos por una banda de frecuencia determinada, pues llamamos a la poli, oye, hay una tele ocupando esto, tío, buscaros la vida que nosotros sí que estamos pagando. Bueno, exacto. Sería como mis vecinos están haciendo ruido y no puedo dormir. Sería el mismo plan, que hubiera un ordenamiento Efectivo, sobre el tema. claro, porque el rollo de no tener un ordenamiento, o sea, nosotros tenemos una gran ventaja, que el ordenamiento no lo hacemos en España, básicamente. En España modificamos cosas, pero mucho del ordenamiento nos viene De la Unión Europea. sugerido desde la Unión Europea. Vale, menos mal. Vale, no digo nada más. Entonces, desde la Unión Europea nos sugieren determinado ordenamiento. También ocurre que los políticos se están dando cuenta de que para dar sus mítines les gusta ir con una diadema inalámbrica. Entonces, vamos a tener que hacer hueco para nosotros poder pasear por el escenario. ¿De acuerdo? Entonces, se ocurre que en todas las reasignaciones radioeléctricas, por ejemplo, la LT800, que fue la del 4G, dejaron dos salvaguardas. Dejaron una salvaguarda que va entre 823 y 832 que podemos utilizar de manera, digamos, libre en España. Y nos permiten además utilizar 17 dBm, o sea, 100 milivatios para poder. En el resto no podemos utilizar 100 milivatios ni de coña. Pero ahí nos permiten utilizar 100 milivatios, que es la salvaguarda de entre la subida y la bajada del 4G. Y después dejaron un hueco que es 2 MHz entre 863 y 865, que ese solo podemos emitir con 10 milivatios, ¿de acuerdo? Pero ese es libre en toda la Unión Europea. Que ese es precisamente el hueco para, voy a dar clase de fitness o spinning o lo que sea, o la tómbola. Me compro una radio que esté en ese hueco. Ese es un hueco libre para toda la Unión Europea. A mí, por ejemplo, ese hueco me mola para hacer envíos de escucha, por ejemplo. Y eso ahí, por ejemplo, IEMs antiguos de Sennheiser te pueden valer en esa banda de frecuencias para hacer utilizar esos 2 MHz nada más. Lo que pasa que 2 MHz con una radio Sennheiser en analógico son 4 radios, que lo sepas. No caben más. Y caben más si no hay nada. O sea, caben esas si no hay nada. Por En la volver a sala. retomar un poco el tema, porque lo acabas de hacer, ¿no? Si venimos de estos sistemas analógicos, que hemos dicho que uno de los inconvenientes que tenían era el tema del compander, ¿no? Una cuestión sobre todo que afectaba a la dinámica de la señal de audio. Y tenían otro problema que era la convivencia de canales en el espacio, ¿no? Que tiene una banda lateral muy prominente que necesitaba dejar un espacio entre canales bastante más grande de lo que tenemos ahora en la actualidad. Esto es la siguiente evolución que hubo de los sistemas, que seguían siendo detrás, no sé si mezclar estos temas, pero llegamos a la época esta de la era híbrida, ¿no? En la que los sistemas de RF seguían siendo analógicos, pero el audio era digital. Lo que se transmitían eran unos y ceros. Seguíamos teniendo el problema del compander,
pero en este caso el Compander empezó a ser un Compander, una compresión de datos, no de la señal analógica de audio. En, Ahí vamos a ver, los Digital Hybrid, como tiene Wisicom y Electrosonic hasta hace poco, nacieron por un problema que era básicamente yo en una radio muy pequeñita meter un compresor de puta madre va a ser imposible. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a digitalizar, voy a utilizar un pequeño chip de DSP para hacer toda la aplicación de la dinámica y después lo vuelvo a pasar a analógico y lo emito. Vale, yo le llamo una ñapa directamente. Porque digo, sobre- ¿para qué lo emito en analógico? Pero bueno, vale, sí, lo emitimos en analógico y hago todo el procesamiento dinámico en base a tener un DSP. Con un DSP, yo, depende de la programación que tenga, pues puedo tener compresores con tiempos de ataque bastante rápidos. Eso también en función de la frecuencia de muestreo que tenga, ¿de acuerdo? Una frecuencia de muestreo baja da un tiempo de ataque bajo, porque no puedes tener más tiempo de ataque que la distancia entre muestras. Eh, y directamente también permitía, por ejemplo, yo imagínate, hago un crossover y ese crossover pongo un compresor distinto para los agudos que para los graves, con distinto tiempo de ataque, que sería lo adecuado. Entonces me permitía hacer florituras de esa, con lo cual ahí mejoraron mucho los companders. Y lo mismo como los expansores. Los expansores también tenían la ventaja de que podía hacer en el receptor portátil un expansor muchísimo mejor con un DSP. Y al mismo tiempo podría aprovechar parte de la emisión de información para mandar un canal de datos simplemente para que estuvieran sincronizados compresión-expansión. Vale. Y eso fue lo que era el Digital Hybrid, que era, digamos, una solución a medias para el problema. O sea, digo, vale, sí, no me caben más sistemas analógicos, sobre todo que consuman poco y sean pequeños dentro de una radio pequeñita, pero lo hago en digital y después lo emito en analógico. O sea, que lo que hacía era recibo en analógico, lo paso a digital con un conversor, lo proceso digitalmente, lo vuelvo a pasar a analógico, lo emito en analógico, lo recibo en analógico, lo vuelvo a digitalizar, lo paso en digital de nuevo el procesamiento y después lo paso a analógico. ¡Buah! claro, teníamos una cadena de audio que ya estaba ultra procesada por el camino, es decir, teníamos una conversión analógico-digital en el transmisor, otra conversión digital analógico en el receptor y luego volvíamos a digitalizar la señal al entrar al grabador. Esto es otro, digamos, otro defecto de armar este sistema, otro daño colateral, si lo Sí, queremos llamar así. Y aquí yo creo que sería la primera vez que entró una especie de competición por el tema de la calidad de la señal digital en la transmisión del audio. Bueno, con qué frecuencia de muestreo se procesa esa señal que vamos a transmitir, ¿no? Y qué profundidad de bits tiene, es decir, qué capacidad para transmitir audio de buena calidad empiezan a tener los sistemas y qué problemas se enfrentan, porque pasamos al dominio digital y claro, tener una señal de más calidad ocupa un mayor volumen de datos, enviarlo entonces empieza a tener otro tipo de problemas. Bueno, yo los primeros que conocí así fueron los Lectro, con los que hemos trabajado todos. Nunca he sabido bien qué es lo que hacían, ¿no? Pues tienen sus procesadores DSP y su forma de hacer esta compresión de datos al fin y al cabo, pero nunca he sabido, oye, esta gente está estoy transmitiendo un MP3 de buena calidad, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Creo que también Sony, la gama VPD sí. también hacía lo mismo y no sé, algún otro fabricante por ahí. No sé si tú conoces algún detalle más sobre cómo funcionaba esto, porque volvía a No ser otra. emitían en digital, emitían en analógico. Era Emitían en simplemente que analógico. el procesado era un DSP digital que tenían dentro de sus maquinitas. Las transmisiones en digital ya son otro rollo. O sea, la No, transmisión pero en no hablo de la digital, transmisión, hablo de la calidad del audio, es decir, la conversión que hacían y el audio eh, que transmitían. en principio no debería utilizar un códec. ¿Sabes por qué? Porque en realidad yo estoy utilizando mi DSP y mi conversión simplemente para procesar. Entonces no necesito comprimir datos porque voy a emitir en analógico normal.
solo hago una compresión dinámica de la señal, pero a nivel audio. No voy a comprimir datos. Eso cambia ahora cuando emitimos en digital, que en digital es otro rollo distinto. O sea, en digital sería, una vez que he digitalizado la señal, pues ya no vuelvo a pasarla al ámbito analógico, de ninguna manera. O Entonces sea, sí transmito en digital. los sistemas híbridos podrían llegar entonces a tener calidades, por ejemplo, de 48 kilohercios, 24 bits. Sí, pero lo que pasa que ahí la fastidiaban directamente utilizando el compander. El mejor compander es el que no está. Y el compander mete una distorsión armónica del copón. Entonces, evidentemente, sí, este suena un poco mejor que este suena un poquito más que el otro, pero realmente es un problema. O sea, esa supercompresión que estamos metiendo y esa expansión en el mismo nivel deforma la señal. Porque además, si yo no tienen Luca Head, esos compresores y expansores, no saben si va a venir un pico o no, entonces tengo un tiempo de ataque determinado que va a dejar pasar determinados picos que después cuando llega el expansor los van a expandir más y entonces va a haber una deformación clara de la señal y vamos a tener una distorsión armónica muy alta en general. ¿Vale? Eso fue lo que en principio hizo el llamado para empezar a trabajar sobre radios digitales. Porque la radio digital, la ventaja que tiene sobre la radio, digamos, analógica, aunque sea digital hybrid, la gran ventaja es que no tiene compander. Y eso ya te quita un problema grave, porque dices, ¿qué más da que lo mande a 24 o 48 el procesamiento y todo si la destrucción de la señal que voy a crear va a ser mayor que cualquier beneficio que tenga por la conversión? Aquí lo que ocurría es eso. En el año 2001 eran las primeras radios digitales de radiomicrófono, que fueron de Zascom, ¿vale? Y Zascom empezaron en plan pionero en esa época, pues con radios, evidentemente. Empezaron a estar, en el 2006 ya sacaron radios que grababan, evidentemente también por un problema de ellos mismos, que la transmisión digital parece bien, pero no es tan bien, con lo cual tenemos cortes, drops y cosas por el estilo, problemas de RF, que solo podremos recuperar la información si lo hemos grabado antes de emitir. ¿De acuerdo? Y nació más por necesidad que por hacer una grabación multicanal distribuida. ¿De acuerdo? Porque aquí nos encontramos ¿cómo funciona una radio digital? Una radio digital, básicamente, yo tengo mi señal analógica. Si quiero hacer una radio muy guay, pongo un limitador a la entrada analógico para proteger la conversión. Si no, puedo hacer tipo Zascom, que lo que hace es poner, además del limitador que lo tenía, dos conversores a distinto nivel y tener lo que ellos llaman never clip, que simplemente va saltando de uno al otro. En caso, cuando llega a cierto umbral que tú le marcas, en el caso de Zascom es a menos 2,18 dB, salta al segundo conversor. ¿Vale? Y te da un poquito más de margen porque, vamos a ver, en digital, cero de fondo de escala, cero de BFS, es todo a ceros. No puedo tener señales más arriba porque no hay más ceros. O sea, todo a ceros, no todo a unos, perdona. Y cero de fondo de escala, abajo de todo, o sea, cero de fondo de escala sería todo unos y el mínimo sería todo ceros. ¿Vale? Lo que pasa en digital es lo que está en todo unos y todo ceros. Por encima de esto no puedo subir, con lo cual cualquier señal que pase por encima es un corte directamente abrupto. ¿Vale? Entonces tengo que proteger esa conversión, utilizando o doble convertidor o utilizando un limitador analógico estupendo. No tipo Zoom F8 que el limitador es Te iba a digital y decir, dices, esto es ¡ah! importante porque hay algunos equipos baratos, ya no hablo de los grabadores, pero hay que tener en cuenta los transmisores, los componentes como los filtros o los limitadores, si no están en la etapa de preamplificación antes de ser convertida la señal analógica a digital, pues no hacemos nada. Y esto quizás es lo que cambia también el precio en algunos de estos sistemas que pueden tener unos sistemas de RF parecidos o similares, pero que en este tipo de componentes no, pues se los olvidan o los ponen en el dominio digital, que es una etapa en la que ya no sirve de nada, porque si tu señal la has digitalizado con un problema de saturación y has generado distorsión ahí, pues ya no haces nada por mucho que apliques un limitador luego en ¿Qué el le pasó? DSP.
ya pasó. Ya pasó. Eso, Una o sea que diferencia ya notable, digo, por ejemplo, que podríamos decir para entenderlo entre un transmisor Sony VPD híbrido y el Electrosonic Digital Hybrid. Bueno, pues hay una diferencia igual de mil y pico euros entre uno y otro, que seguramente, entre otras cosas, está ahí. la diferencia son, básicamente son dos. Una es por las florituras que pueda tener, vale, pero otro es también el nivel de escala. Sony vende 100.000 radios, Electrosonic vende 2.000. Entonces, si yo el coste de desarrollo me cuesta lo mismo para Sony que para Electrosonic, si yo divido el coste de desarrollo por la cantidad de unidades que vendo, pues sale más caras. Ahí es Ahí, ahí entramos en eh, una conversación interesante también que tiene que ver con el atractivo que tiene nuestro sector o nuestro nicho de sector para los desarrolladores de producto, ¿no? Que quizás hay tecnologías que se pudieran aplicar a todos nuestros equipos, pero que seguramente por una falta de inversión o falta de mercado van primero a otros lugares y tardan pues bastantes años en llegar a nosotros. nosotros es que vamos a rastras, realmente el principal mercado de la radiofrecuencia es el sonido directo, pero no el sonido directo en localización como el nuestro, sino el sonido directo de conciertos, eventos y todo esto. Ese es el principal mercado. Y nosotros lo que estamos es recibiendo los avances de ese mercado. Salvo cosas así muy raras, tipo Zascom, que son unos tipos que se dedicaron solo a esto y desarrollaron toda una tecnología que años después empezó a utilizar el resto del mundo. Salvo lo demás, nosotros vamos a rastras de ese otro mercado que tiene un volumen 100 veces el nuestro, básicamente. De acuerdo, o sea, es que no es lo mismo las radios que vende Shure para conciertos y cosas por el estilo que lo que vende Electrosonic para nosotros en localización, que es, digamos, es nada en comparación. Y que también explica un poco el precio que a veces tienen los equipos que son especializados, digamos, para nuestro sector. Que están disparados porque tienen un mercado o lo que dices tú, ¿no? Unos costes de desarrollo en comparación mucho mayores para alguien que va a vender menos unidades. ¿Sí? Claro, es que es como todo, o sea, y después también el tamaño de las empresas. O sea, una empresa tipo Shure tiene miles de empleados y Zascom tiene 15. Claro, tengo que fabricar, inventar y desarrollar equipos con 15 personas, que tiene Claro, mucho mérito porque consiguen mejores cosas que Sony con 1.000. Pero claro, el coste de desarrollo y el coste del producto va a ser mucho mayor. y el Está mercado mucho claro. menor. Entonces Y el están mercado atados. mucho más pequeño. Claro. Y por ejemplo, que estábamos hablando de la parte digital, la parte digital cuando cambia todo es yo voy a emitir en digital. O sea, ¿cómo hago para emitir en digital? La portadora que nosotros vamos a tener va a ser una portadora analógica como todas. Va a ser un tono, yo que sé, a 650 MHz, el que quieras. Eso es una portadora analógica y yo lo que voy a meterle a esa portadora analógica son bits. ¿Vale? ¿Cómo puedo meterle bits a una portadora analógica? Pues tengo varias formas. Puedo tener formas, las que más se utiliza son las PS, que son cambio de fase, phase switch. Entonces aquí nos encontramos la más común y normal es una que se llama QPSK. La QPSK es una modulación que me permite con cambios de fase, ¿vale? Meter 2 bits por cada ciclo de reloj, por cada ciclo. O sea, por cada ciclo de la portadora puedo meter 2 bits. Hay una más sencilla que es la PSK, que puedo meter por cada ciclo de reloj un bit. Un bit. Claro, ahí es donde de repente tener frecuencias más altas mola más, porque yo puedo mandar el doble de bits a 800 MHz que a 400. Vale. Entonces, la QPSK, la PSK, para los que no entiendan de esto, básicamente, ¿qué significa? Que todas las señales que empiezan por ejemplo, en 0 grados es un 1 y todas las que empiezan en 180 es un 0. Y entonces lo que tengo son saltos en la portadora entre 0 y 180 grados, como si le diera el botón de cambio de polaridad de la mesa para el micro. Cada movimiento de botón va a implementar un 0 y un 1. Y yo voy haciendo las palabras así. Cada ciclo de reloj completo o me dice que es un 1 o me dice que es un 0. Depende de dónde empiece. El QPSK, en vez de hacerlo a 0 y 180, lo hacen
con estadios intermedios, o sea, con más saltos de fase, ¿de acuerdo? Yo tengo esa forma de hacerlo. También puedo hacerlo por amplitud modulada. Puedo hacer que todas las señales que lleguen a este nivel es un 0 y todas las que lleguen a este nivel es un 1. ¿Vale? De hecho, ahí tenemos las modulaciones QAM. Las modulaciones QAM, además de utilizar el cambio de fase, lo de AM viene por amplitud modulada. Puedo cambiar la amplitud. Tiene cierto problema. Pero, por ejemplo, 64 QAM es lo que utilizamos en la televisión para recibirla. Con más tecnología, pero de momento vamos a quedarnos con eso. Entonces, con 64 QAM yo puedo mandar 6 bits por ciclo de reloj. Significa que en cada ciclo, en una modulación puedo mandar un bit o en otra 6. ¿Qué problema hay de mandar muchos bits por cada ciclo de reloj? El problema que hay es que es como si yo tengo un niño de 10 años y lo mando por huevos a la tienda. Digo, niño, tráeme 2 docenas. Y si se cae, a 2 docenas a tomar viento. Y le digo, tráeme 2 docenas, pero vete de uno en uno. Puedo tener pérdidas menores en caso. Me llegarán probablemente, si no se cae o lo que sea, más huevos que si lo mando de golpe a por todos. ¿De acuerdo? Entonces nos encontramos con ese pequeñito problema que es, vale, sí, yo puedo utilizar modulaciones más complejas, mandar más bits, pero con más posibilidades de que se pierdan por el camino. Entonces, ¿qué han hecho casi todos los fabricantes a la hora de mandar información? Mandar la menos posible. Zascom lo intentó y tal, y entonces ahora cuando te hablan de sus modulaciones XR, HD y todo esto, lo único que significa que cada vez mando menos datos. Con menos datos que mande, menos datos que pierdo. Y si mando pocos datos, me permite mandar datos duplicados para hacer corrección de errores. Vale, y ese es cómo están trabajando. Por ejemplo, en el caso de Zascom, ¿qué hicieron? De entrada, lo que hacen es bajar la frecuencia de muestreo de 48 a 32. Si yo multiplico 48.000 por 24, me va a dar un flujo de datos de 1,2 megas. Si yo multiplico 32.000 por 24 me va a dar 768, o sea, tengo un 25% menos de datos utilizando 32. Aquí recordar que trabajamos con voz humana. La voz humana por encima de 10 kHz apenas existe. ¿Vale? Son armónicos que no nos hace falta. Si fuera para capturar triángulos, platillos y cosas así, probablemente esa frecuencia de muestreo tan baja podría ser un problema porque nos quedaríamos sin armónicos. ¿Vale? Los que no se sabe, ¿qué? Esto al final es por el teorema de Nyquist, ¿no? Que necesitamos el doble de la frecuencia de muestreo que vayamos a máxima, Sí. que vayamos a estar capturando. Es decir, que el audio en estos sistemas, pues por encima de, corrígeme, debe de ser de 14 kilohercios, no debe tener, o 15 kilohercios no debe tener señal. Sí, con una frecuencia de muestreo de 32, la frecuencia de Nilkis es 16. 16. Vale, o sea, O todo sea, lo que haya por encima de 16 directamente lo corta. Pero también comentaros que eso lo utilizamos de toda la vida. La radio FM corta 15 kilohercios a cuchillo. ahora tengo otra pregunta, claro. Entonces, estos sistemas, en la recepción, cuando demodulan la señal, el receptor lo que me saca, si es una señal a 48 kilohercios, lo que está haciendo es resamplear esa señal y dejarme, Correcto. digamos, el audio del final vacío, o sea, la parte final del espectro vacío. Efectivamente, te hace un resampleo a 48-24, pero evidentemente entre los 16 kilohercios y los 40 y 24 kilohercios que habría ahí, vas a tener nada. Simplemente vas a tener un conjunto vacío. Y además, en la emisión, no contentos con bajar un 25% de los datos, hay marcas que más, por ejemplo, Sennheiser en sus sistemas digitales últimos, su ancho de banda analógico es hasta 14 kHz, con lo cual podéis deducir cuál es su frecuencia de muestreo. Y eso que empezaron, en teoría, con su serie alta, que decían que emitían 2448. Sí, claro, pero meto 2448, pero pierdo datos. Si pierdo datos, tengo alcances cortos. Si tengo alcances cortos, se me quejan los clientes. Vale. Entonces, para que no se quejen los clientes, voy a aplicarle una reducción de frecuencia de muestreo y además le voy a meter un códec. Lo de los códecs es algo que utilizamos desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en radio,
Utilizábamos para utilizar líneas de RDSI, que fueron las primeras líneas digitales de teléfono, que tenían 2 canales. Cada canal era de 64K. Vale. Y entonces, juntando los 2 canales, tenías una transmisión de 128K. Como puedes comprobar, 128K es 10 veces menos que 1,2 megas, que es lo que sería un 2448. Y entonces se tenían que utilizar compresiones. Se utilizaba normalmente la G711 o la G722, depende que si querías más o menos calidad. ¿De acuerdo? Entonces son compresiones que vienen a ser como un MPEG-2 o MPEG-3 si quieres, que simplemente voy eliminando datos de manera psicoacústica que creo que no oyes. ¿De acuerdo? Entonces, se empezaron a utilizar esos códecs y al mismo tiempo ese códec tampoco tenía que comprimir demasiado para que fuera en tiempo real. O sea, no va a ser en tiempo real. Digital y tiempo real no existe, en nada digital. O sea, todo proceso digital tiene latencia, siempre. Al Y final, ese además, procesamiento de datos, aparte de generar retardo, también tiene un consumo que entiendo que afecta directamente a la eficiencia del sistema, en cuanto al consumo de las baterías, a lo que se puede llegar a calentar, etcétera. pero no te creas que es muy dispar con el consumo que podría tener un Digital Hybrid, que básicamente hace lo mismo. Lo único que se evita un trozo del proceso, ¿vale? Pero no comprime y al mismo tiempo emite en analógico, pero hace una conversión que no haces en los sistemas digitales, ¿vale? Entonces, de hecho, ahí lo tenemos. Hubo una transición entre tengo una radio G3 y con un par de pilas me dura 6 horas y me compro una Electrosonic y le pongo un par de pilas AA y me dura 3 horas. O una Zascom o lo que sea. ¿Por qué? Porque comen más esos procesos digitales de DSP y demás, comen mucho más. Y entonces, las pilas alcalinas que antes utilizaba alegremente con una G3 o una G2 o G4, ahora mismo ni olarlas, porque se la pongo una radio digital, una pila alcalina y me dura media hora. ¿Vale? Porque tiene una cantidad de requerimiento de corriente de trabajo que la pila alcalina no es capaz de mantenerla. En cambio, sí las recargables que tienen más capacidad y más capacidad de corriente también. Vale, entonces ahí nos encontramos primero ese salto. Todos los sistemas digitales, además de tener latencia, incluidos los Digital Hybrid, que también tienen latencia, sufren del mismo problema de latencia que los sistemas digitales convencionales, ¿vale? Sufren del mismo problema de más consumo. Y más consumo significa que también se calientan más. ¿Por qué? Porque gran parte de ese consumo lo gastan en calor, o sea, lo desperdician, no son eficientes. Y sus sistemas de DSP se calientan y calientan todo el sistema. De hecho, también la gente que utiliza radios digitales o radios de ese tipo Digital Hybrid, se le quejan los actores que se le calientan las radios. Y si se calienta, las pilas duran menos, eso está claro. Porque eso se calienta a base de la energía de las pilas. Estos problemas que son algunos de los problemas o retos que tienen los sistemas actuales digitales, yo supongo que han mejorado, ¿no? Desde que salieron estos primeros sistemas digitales que comentar de Faxcom a los que tenemos ahora de Faxcom y de otras marcas. Y supongo que conforme están evolucionando los procesadores y los DSPs también se irán atenuando, permitirá tener equipos más pequeños, más eficientes, que consuman menos, generen menos calor, todas estas cosas. Yo te iba a preguntar, bueno, de los diferentes sistemas que hay ahora, ya sé que tú tienes tus preferencias como todos, pero ¿qué equipos consideras, ¿no? que están haciendo un mejor trabajo y quizás por qué? Y sobre todo, ¿cuáles son aquellos que al final, una pregunta que se hace de todo el mundo, ¿no? Que suenan mejor. Vamos a ver. En la transición al digital, ¿de acuerdo? Que es lo que estaba hablando ya, la calidad de sonido mejoró ostensiblemente. Otra cosa es que quieras la calidad de sonido. Eso es como cuando yo discuto con gente que son supremacistas analógicos. Que yo normalmente todos los equipos analógicos de estudio y todo esto me parecen máquinas de distorsión. Y dice, no, el color. Y digo, sí, pero el color es distorsión. Y entonces ahí es donde me voy y les digo, ¿qué es un efecto? Un efecto es un defecto buscado. Yo quiero este color, que estoy jodiendo la señal, pero la jodo que sea bonita. Para mí, ¿de acuerdo? Entonces, en los sistemas digitales ya hemos mejorado muchísimo con los sistemas analógicos, que te podían gustar más o menos como sonaban, pero no pasaban de tener un montón de distorsión y un ruido muy alto debido al compactor. Punto.
En los sistemas digitales, ¿qué problema nos podemos encontrar en la calidad del sonido? Es el códec. Si yo me lío mucho utilizando un códec muy bruto, voy a perder muchos datos y va a sonar de aquella manera. ¿Qué significa? Todo el mundo aquí ha tenido experiencia comprimiendo MP3. Si yo cojo un disco y lo comprimo un MP3 a 128, voy a notar la diferencia con el disco, con el sonido no comprimido. ¿De acuerdo? Sí, pero en cambio, si lo comprimo a bitratios altos a partir de 224, 320 variable, no voy a notar nada. Va a ser indistinguible del original. Voy a meter ¿Eh? aquí, voy a hacer un inciso que a efectos de la escucha puede que no lo notemos, pero a quien le va a importar es a postproducción, que va a recibir un material que tiene mucha más información o mucha menos información con la cual puede hacer procesos de una forma más fina o menos. Sí, vamos a ver. Evidentemente, editar con MP3 o cosas por el estilo, pues no es lo mejor del mundo. Es como editar vídeo con imágenes comprimidas. Igual. Es exactamente lo mismo porque nos van a faltar datos. Si quiero hacer mucha locura, pues se va a empezar a ver en el caso de la imagen los píxeles como puños. De hecho, ocurre mucho en muchos vídeos que ves 1080 y en YouTube y ves que tienen píxeles enormes porque han sido recomprimidos varias veces en MPEG, perdiendo en cada compresión parte de la información. En el caso de nuestros sistemas, claro, ahí nos encontramos con el rollo de ¿qué es lo que quiero? Porque claro, o sea, dices, lo quiero todo, sí, pero lo quiero todo, eso va a ser un poco difícil. Mm, ¿Qué quiero? Quiero un gran sonido con un buen alcance. O sea, claro, todo el mundo que ve inalámbricos lo que se preocupa es el alcance. Siempre me vino un cámara, pues fíjate que la radio no sé qué estaba a 100 metros y la recibíamos, como si fuera eso el logro. Y digo, bueno, a lo mejor eso no es tan logro, y a lo mejor prefiero tener una radio a 30 metros y que se escuche bien. Vale. El rollo es, ¿qué queremos? Alcance dentro de las potencias que nos permiten utilizar legalmente, que en Europa son 50 milivatios, ¿de acuerdo? Quiero alcance, quiero tal, quiero no sé qué, quiero no sé cuánto. Que por cierto, antes me equivoqué. 50 milivatios son 17 dBm. 20 dBm son 100 milivatios. ¿Vale? El asunto es que tengo que compaginarlo todo. Por ejemplo, Zascom, que me estoy refiriendo a Zascom, no porque sea amiguito de los de la casa y demás, que lo soy, sino porque son pioneros dentro de este mundo. Vale. Fascon tiene 4 modulaciones distintas. Modulaciones significa que aplica 4 códecs distintos. O sea, la transmisión la hace igual, lo único que según vamos aumentando de mono a XR y HD va aplicando un códec de compresión de datos cada vez más fuerte. Vale. Que se supone que no se oye, pero sí se oye. ¿Qué quiero decir? ¿Pero qué ventaja tengo? Que si yo utilizo el códec HD de Zascom, voy a tener un alcance mucho mayor porque mando muchos menos datos, voy a perder menos datos y puedo mandar datos redundantes. ¿Vale? ¿Qué desventaja tengo? Que va a sonar peor que la modulación mono, porque la modulación mono tiene menos compresión. De hecho, la modulación mono tiene 3 milisegundos de latencia y la HD 6. 6, porque le hacen falta otros 3 milisegundos para aplicar el códec más rudo. Vale, y eso es lo que nos estamos encontrando. ¿Qué ocurre con todos los fabricantes? Que todos van aplicando, porque recordar que estamos utilizando una sola portadora y nos permiten utilizarla en FM con 200K de desplazamiento. O sea, eso es nuestra limitación. ¿De acuerdo? Y si yo quiero emitir PCM, no sé, es imposible mandar PCM, tengo que utilizar un códec. Sí o sí con estos métodos actuales. Tengo que utilizar un códec e incluso tengo que bajar la frecuencia de muestreo como le pasó a Sennheiser, que intentó mandar sin compresión y acabó comprimiéndolo todo a tope. Vale. Y aquí es donde estamos ahora viviendo un cambio de tecnología, precisamente para que esas cosas, por Antes ejemplo, de no pasar al cambio ocurran. de tecnología, porque esta conversación que acabamos de tener, que es muy interesante, viene a colación de un clásico, ¿no? De entre todos, que es cable o no cable, ¿no? He hecho cable al micro, este sistema inalámbrico suena igual que si lo echara con cable o no. Y creo que la respuesta que has dado es perfecta, ¿no? De lo que pasa ahí y el problema que hay con la codificación digital, que indudablemente ahora mismo no llega a lo que podemos enviar por un cable o a la capacidad de digitalización que tiene la grabadora sobre la señal que le llega por cables.
Claro, pero ahí tenemos que entrar en el siguiente punto. ¿Es distinguible o no? Y digo, vale, sí, estoy utilizando un códec, pero ese códec es distinguible del PCM directo o no es distinguible. Si no es distinguible del PCM directo, te va a dar lo mismo, básicamente. Claro. Aparte Vale, de las otras implicaciones que tiene el hecho de tirar un cable por medio del set, el ruido que puede hacer y mil otras cosas que fuera de la cuestión meramente técnica, ¿no? De nuestros equipos. Hay una cosa que hemos hablado antes que me parece interesante señalar, que en los sistemas híbridos hacíamos esa conversión analógico-digital, digital-analógico y volvíamos a digitalizar, y que cuando hemos llegado a esta etapa de totalmente digital, tenemos una conversión de la señal muy cerca ya del micrófono, en la que convertimos esa señal analógica a unos y ceros y que ese proceso se mantiene hasta el grabador, es decir, ya no volvemos a convertir y a procesar la señal, con lo cual tenemos una cadena bastante más limpia y técnicamente mejor. sí, no, vamos a ver, o sea, tenemos una cadena completamente, o sea, yo digitalizo la señal en el micrófono según entra y ya no lo vuelvo a pasar en analógico solo para escucharlo. Vale, para mí eso, evidentemente, como técnico, esa limpieza de tal es infinitamente mejor. Al mismo tiempo de que no me evita que no tengo que hacer ajustes intermedios. Digo, a ver a cuánto sale la radio, si me va a saturar la entrada analógica, etcétera, etcétera. No Me tenemos que evito todo calibrar ese, los equipos y me evito todo. Al mismo tiempo, todos los equipos modernos tienen en todas las entradas digitales SRC, Sample Rate Converter, compito la frecuencia de muestreo. Da igual con qué frecuencia entre de la radio y que tenga el grabador, porque directamente me lo van a convertir automáticamente. Entonces, ahí es una gran ventaja a la hora de, como técnico, o sea, tengo una cadena que empieza en analógico, lo digitalizo y ya no vuelve a pasar nunca más a analógico y ya no voy a tener que ajustarlo. Vale, eso es para mí es genial a la hora a mí de también. tener un sistema. Vale, ahí entra en cómo rodamos. O sea, vamos a ver, que hoy en día la forma de rodar que tenemos, o al menos la forma en la que yo trabajo, hace inviable que puedas tirar cables por los platos. Prácticamente inviable. ¿Qué quiere decir? Mucha gente tira cables porque piensa que el previo de su aparato es maravilloso y que va a sonar mejor su pértiga a través del previo. Yo, como técnico electrónico que soy también, permítame que lo dude, porque yo conozco las tripas de casi todos y no hay mucha diferencia entre el previo que tiene muchos dados y el previo que tiene tu grabador o tal. Casi todos son de chip monolítico, ¿ya? Utilizan un DAT 1520 o cosas por el estilo y ya. Vale, incluido ciertas marcas francesas. Vale, que no pienso nombrar, pero incluidos son, por ejemplo, cierta marca francesa tiene unos transformadores en la entrada cojonudos de la Suso, no sé yo si marca. hay muchas marcas francesas haciendo preamplificadores. Ya, ahora mismo ninguna, porque había dos. Estaba Cantar y estaban los de AETA. Y se han cerrado los dos. Vale, entonces, y después, claro, dices, bueno, por ejemplo, los previos de AETA eran muy famosos, eran muy buenos y eran geniales hasta que los paso por mi Audio Precision y veo la distorsión armónica que tienen. Y digo, guau, pues tan bueno no será. Y de repente previos que parecen más modestos resulta que son buenísimos. Así que para de entrada, un previo de un 788 es mucho mejor que casi todo de Sound Device, para que lo sepáis. Tiene un rango o una distorsión armónica más ruido mucho mejor que todos los demás, a lo mejor 20 dB de diferencia. Pero bueno, ahí entro en la consideración de, vale, ¿merece la Es pena? un buen dato, disculpa, cuando uno busca un previo para grabar folies muy delicados o susurros en el estudio, porque tienes un Vamos, ruido bajísimo. yo tengo una colección de Sound Device de la serie 7 impresionante. Vale, tengo varios 788 para ese tipo de cosas. De la misma manera que tienes otros, los previos de la serie moderna no, creo que no están mal, ¿vale? Y tienes otras marcas que tienen buenos previos para grabar ese tipo de cosas. Que claro, ahí entramos en el rollo. ¿Qué quiero? ¿Un buen previo o que haga muchas cosas mi sistema? Porque recordad que grabamos diálogos principales. Otra cosa es que yo me vaya a grabar sonidos por la naturaleza y cosas así que no tiene nada que ver. Vale, aquí es donde entramos de qué es lo que queremos, como antes en la digital. Queremos emitir en PCM perfecto, no sé qué,
y que la radio nos llegue a 15 metros de distancia, o queremos 50 metros y emitir con... ¿Qué queremos? Pues desde luego nada tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, pues alguien que se va a grabar unas librerías de sonido y quiere tener una calidad tremenda para poder aplicar efectos, por ejemplo, de pitch en postproducción, pues lo idealmente lo grabaría con cable, ¿no? Para poder tener una calidad Claro, digital tremenda, pero para cómo estamos rodando ahora, eh, la dificultad del cable es tremenda y los sistemas que tenemos de transmisión nos permiten unas calidades que están por debajo de lo que nos permitiría el sistema de grabación. Aquí voy a sacar un tema que yo he hablado con algunos compañeros y que ayer también te lo comenté, y es que he tenido conversaciones con el departamento de postproducción a veces en películas en las que de alguna forma se me exige que la grabación del sonido directo se haga a frecuencias de muestreo muy elevadas, 96 kHz, incluso me han llegado a decir 192, porque ellos van a hacer sus sesiones de Pro Tools en postproducción a estas calidades, pues para tener mejor procesamiento y más información, ¿no? A la hora de aplicar un proceso de reducción de ruido, de pitch, de procedimientos en las voces que quieren hacer o lo que sea. Esto a nosotros, claro, nos supone de entrada un problema por las capacidades de los equipos, que nuestros sistemas de grabación, por ejemplo, que pueden llegar a esas calidades, pues los pones a chupar baterías como locos, al límite de sus capacidades, empiezan a perder funciones, bueno, la posibilidad de un error aumenta drásticamente, etc, etc. Pero mi conflicto aquí ha venido siempre en este tipo de conversación con postproducción en el tema de los inalámbricos, en decirles, señores, yo puedo poner la grabadora a 96 kHz, pero la señal que me va a llegar por los inalámbricos, si yo me compro el mejor equipo del mercado que exista ahora, nunca va a llegar a esas tasas de muestreo. Y oye, me pareció que era importante hablar esto porque lo he hablado con algún compañero por aquí y bueno, hay como una tendencia, ¿no? A forzar esa parte técnica de postproducción, que la entiendo perfectamente, pero que a nosotros nos lleva a sobremuestrear una señal que no contiene esa información porque en el proceso de transmisión inalámbrica ya se ha perdido. Nadie ha pasado de esos 48 kHz. 32. Bueno, creemos, o 32, por lo menos salvo... Sound Devices me ha dicho que Ya, ya. 48, 32 bits. El Te he enviado asunto, la prueba por WhatsApp antes de la ya, conversación. ya, ya, lo he visto, pero vamos a ver. Primera consideración, 96 o 48. ¿Qué ventaja tiene 96 sobre 48? Que tenemos el doble de muestras. ¿Qué ventaja tenemos exactamente sobre 26-48? ¿Suena mejor? No. ¿Hago una prueba ciega con cualquiera de postproducción y lo van a distinguir? No. ¿Qué ventaja tiene? La única ventaja que tiene trabajar a frecuencias de muestreo tan altas, básicamente es que los filtrados pasabajos, los filtrados anti-aliasing, son más suaves. Entonces, el problema de hacer un filtrado anti-aliasing, vamos a ver, para quien no lo sepa, el alias es una copia de nuestra información de entrada a partir de la frecuencia de NIT, que es la máxima frecuencia analógica posible, una copia invertida. ¿Vale? El asunto es que si se solapa con la nuestra, si nuestra parte analógica sobrepasa la frecuencia de NIL, que es la mitad de la frecuencia de muestreo, se va a solapar y vamos a meter ruido en toda la banda. Entonces, para evitar eso, lo que vamos a utilizar es un filtro pasabajos, ¿vale? Y ese filtro pasabajos, si lo ponemos muy cerca de la banda aprovechable, vamos a tener que utilizar pendientes muy abruptas y va a tener muchos artefactos. Va a tener pues pre-ringing y todo tipo y al mismo tiempo va a afectar a la banda audible. Entonces, para evitar eso, ya de entrada, al trabajar a 48 tenemos un poquito más de margen entre 20 y 24 kHz, que no es nada, pero al trabajar a 96 tenemos posibilidad de tener mucho más margen, con lo cual cualquier artefacto o cualquier afectación a la banda audible va a ser mínima, porque si yo corto, por ejemplo, lo que os decía antes, a 20 kHz, voy a estar afectando a la octava inferior, que es 10 kHz, y la octava inferior también, a 5 kHz, ¿de acuerdo? Entonces, esos filtrados tienen consecuencias. A 96 no, pero es que es la única ventaja. Lo demás son todo desventajas, archivos del doble de tamaño y después puede ocurrir que se nos cuelen ultrasonidos, ¿de acuerdo?, que afecten a nuestro sistema
y destruyan nuestra señal. ¿Qué quiero decir? Yo me voy a grabar a 96 kHz infiltrado en una cueva donde hay murciélagos y simplemente el ruido de los murciélagos cantando van a llegar a saturación mi equipo sin que en la banda que yo estoy oyendo llegue a saturación de ningún tipo. Vale, al mismo tiempo muchos componentes electrónicos que tienen ahí ruido, soplido, que yo no lo oigo porque está en alta frecuencia, pero ese soplido va a gastar parte de la información. Puede haber equipos analógicos que además, si yo le emito frecuencias en ese rango, se pongan a autooscilar en ese rango de frecuencias. Imagínate una tapa de potencia, me pongo a autooscilar en 30 kHz. Quemo el Twitter sin saber por qué. Entonces, pero no. ¿Qué quiero decir? O sea, si 96 es también por el filtrado, puedo coger en vez de hacer un filtrado muy abrupto, hacer un filtrado más suave, pero para nada más. La única ventaja a nivel de postproducción realmente es para sonidos. Que si yo, por ejemplo, me voy a grabar, por ejemplo, sonidos, hacer una librería a 96, me puedo permitir el lujo de bajarlos a la mitad de velocidad y teniendo un ancho de banda razonable. ¿Qué significa eso? Significa que yo un sonido, cuando le bajo a la mitad de velocidad, estoy como bajando la frecuencia del muestreo. Vale. Entonces, que eso es lo que está ocurriendo. Y eso me permite, a la hora de editar sonidos así, por ejemplo, de la naturaleza, pero quiero cambiarlos de velocidad y no sé qué, tener más información para hacer ese tipo de cosas. Pero Sí, eso no ocurre en los diálogos. a no ser que quieras hacer un efecto muy dedicado de ralentizar la voz, etcétera. Sí, pero eso lo haces en estudio y te vas a ir a grabarlo a estudio. No lo vas a hacer en localización. Digamos que Normalmente. para el resto de procesos que no tienen que ver con procesos de pitch, ¿no? De ralentización, Sí. para no tener que inventarse, digamos, la información que hay en medio No, de y los si no, ¿para qué lo dos les baja? samples. Porque yo cojo una cosa registrada a 48 y la bajo a mitad de velocidad y se me queda como a una frecuencia de muestreo de 22. O sea, tengo un ancho de banda de 10 kHz. Si lo que quiero, el sonido que quiero es justo un ultrasonido que quiero bajar a sonido, vale, pues entonces lo perdería. Y un reductor de ruido va a funcionar igual, teniendo más o menos información en esa señal. Esto es una... Sí, pero vamos a ver, el reductor de ruido va a trabajar más en alta frecuencia porque va a tener más ruido de soplido de los aparatos. ¿Y para qué quieres eliminarlo si no lo oyes? Chicos, Pregunto yo. perdonar que os interrumpa, pero vamos ya bastante pasados de tiempo y me gustaría que, bueno, muy interesante todo lo que habéis hablado, pero sí me gustaría que resumierais un poquito, creo que algo que os falta que sería el futuro, ¿no? Habéis hablado un poco del pasado, del presente, tenéis preparado algo ahí para explicar y creo que puede ser interesante. Si nos podéis hacer un pequeño resumen, no sé, 5 minutitos, a ser posible, el fu- de lo que el fu- viene de radiofrecuencia. es que es lo más interesante. Es que ya tenemos, ayer ya hablamos por teléfono y nos liamos ahí a tope, o sea que este no iba a ser menos. ¿Creéis que da para otra charla entonces? A lo mejor para dejarlo solo para otra charla No, no, o hacéis un pequeño No, resumen y vemos. 5 minutillos, pero, sí, sí. pero da Venga. para una Bueno, pues el futura 10, puede ser 10. hablando sobre el tema. Vamos a ver, nos habíamos quedado en la parte digital y cómo funcionaba y las limitaciones que tiene el digital, la monoportadora, ¿vale? Entonces, desde hace mucho tiempo en las transmisiones digitales se utilizan múltiples portadoras. En las transmisiones de TDT y todo esto. Utilizamos una cosa que tiene nombre de grupo de los años 80, ¿vale? Pero utilizamos la de múltiples portadoras en ortogonalidad, ¿vale? Que es el tipo de transmisión que hacemos ahora. El acrónimo sería OFDM, no es un grupo de Tecnopop de los 80. Vale, entonces, eso lo que significa es transmisión en paralelo. Nosotros sabemos lo que es serie y paralelo. Sabemos lo que es la conexión serie, donde mandamos por un solo canal, o sea, una portadora, los datos, todos, pi, y en paralelo sería, cojo muchas portadoras, las pongo en paralelo y emito los datos en cada una de ellas parte. ¿Cómo es que se dice ortogonalidad? Y no significa que sea un chiste argentino ni nada así. La ortogonalidad se basa en que todas las frecuencias están separadas en fase de tal manera que nunca sumen. Porque si yo pongo un montón de frecuencias muy cerquita en paralelo, lo que voy a conseguir es una suma de todas directamente. Y voy a tener una mega portadora, ¿de acuerdo? Que va a saturar mi sistema y a todos los demás. Entonces yo lo que hago es moviendo la fase de cada una de ellas para que nunca sumen entre ellas. Y eso se llama la ortogonalidad. Vale, entonces, ¿qué diferencia hay?
que de repente, en vez de emitir con una monoportadora, emito, yo qué sé, 1024 portadoras en paralelo. Con lo cual, en cada una de ellas mando parte de la información y algunas no mando información, simplemente son de control, para controlar la amplitud, para darle más o menos a las otras, para dejarlo siempre con la mismo cuadro. Cuando vemos una emisión de ese tipo, lo que vemos es un cuadradito, más o menos, que es lo que haces cuando haces un scan y ves las emisiones de canales de TDT. Ves cuadraditos de 8 megahercios y 8 megahercios es lo que es una cabecera, un canal de TDT. ¿Vale? Y eso es lo que está. El futuro, que no es el futuro, ya es el Que ya está presente, aquí. que es el WiMAX se basa en eso. En vez de coger y emitir monoportadora, lo que hago es emitir un sistema con un montón de portadoras que tenga una transmisión de datos muy importante, muchos megas por segundo, y eso me permite distribuirlos en un número de radios que yo quiera. Muchísimas radios, menos calidad; pocas radios, mucha calidad. Pero ya no tengo que estar constreñido a utilizar un códec. Puedo emitir PCM si quiero, pero si quiero emitir muchas, utilizo un códec. ¿De acuerdo? Y eso es la ventaja, porque realmente en localización no utilizamos muchas radios. O sea, ya va a ser raro el caso de que tengas que utilizar 16 radios. Cristian, ¿tú has utilizado 16 radios alguna vez? No, no, ¿Y no, no. 12? No, ni quiero, ¿eh? Ya, pero tú imagínate que quisiéramos hacer una cosa tipo Berlanga en Plácido, de la entrada con todos los personajes hablando y rodada hoy en día, porque esa fue doblada, evidentemente. Pues a lo mejor te hacían falta 16 canales, pero eso es una cosa, digamos, en plan fantasía, Extraordinaria, sí. Normalmente estamos extraordinaria. usando una media de, pues sumando escuchas y receptores y tal, lo promedio deben de ser 6 canales de RF, una cosa así. Claro, Sí, yo, seis, por 8 horas, bueno, ejemplo, es lo normal. Días puntuales, pues puedes tener 8. Sí, 10, 12 puedes tener, pero mi dotación normal son 6 radios, 2 dados, o sea, 8 canales, y después normalmente 2 canales de escucha, uno para microfonistas y otro para el resto de la peña. Vale, eso es mi dotación convencional. Cuando tengo que hacer cosas más raras, donde realmente sí que hay mucha densidad de radios es en la tele. En un reality, yo qué sé, 35 radios es lo normal, 35, 40, 45, en un musical, ¿vale? O sea, ahí tenemos gran densidad de radios, que es donde realmente juegan estas altas densidades. Que ahí es donde el WiMAX realmente va a hacerlo muy bien, porque de repente yo necesito mandar un reality, tipo, imaginaros, MasterChef, el primer día con todos los concursantes, los amigos de los concursantes, los jurados, tengo 45 radios sin despeinarme, ¿vale? Y ahí es donde el WiMAX funciona. ¿Pero qué problemas tiene el WiMAX? De entrada, que tengo que Antes utilizar de un bloque. de los problemas, Uso, para recapitular un poco todo esto, por si, o sea, lo que tenemos es un ancho de banda de 8 megahercios y en ese ancho de banda, digamos que el sistema lo que mete son múltiples señales portadoras y nosotros o el sistema tiene la capacidad de elegir cómo se tratan los datos dentro de esas múltiples señales portadoras. Es decir, que los Claro, sistemas tienen la capacidad de elegir más canales con menos canales con más calidad, claro, em, menos canales con más alcance o menos seguridad, menos canales con menos latencia. Es decir, que se puede mover o jugar con esas 4 variables, ¿no? Entiendo que son latencia, calidad, eficiencia en la transmisión y, y no sé si me he dejado algo, y número de canales. claro, es que ahí es donde entramos. Tú imagínate, tengo una radio, por ejemplo, Sennheiser acaba de sacar un sistema nuevo, todo motivado porque ahora mismo ha caído la primera ficha del dominó y está empujando a todas las demás. ¿Qué quiere decir? Que cuando Sounddevice sacó el Nexus, todo el mundo se quedó como, ¡buah! De hecho, Sennheiser, sin tenerlo, anunció que iba a tenerlo. El Spectera se llama, no me acuerdo bien. Vale, Spectra, creo, Spectera. sí, lo anunció sin tenerlo, para que la gente de las teles no sacara los fajos y comprara Nexus. Que dijera, en 6 meses lo tenemos aquí, aguantad, aguantad. De hecho, fijaros la última jugada de Shure, que acaba de sacar un receptor de 24 canales en una unidad de rack, para decirle, que nosotros también estamos en el juego.
¿De acuerdo? Están todos ahí. ¿Qué quiere decir? Ahora mismo va a haber un cataclismo, sobre todo para sistemas de alta densidad de radios, que va a ser precisamente eso, que van a salir todas las marcas sacando eso. Al mismo tiempo, muchas de las marcas que conocemos van a desaparecer. ¿Por qué? Porque no están, ni tienen la tecnología, ni están en el juego, ni tal, o son compradas por otra. Por ejemplo, el caso de Electrosonic y Rode, que se acaba de comprar Electrosonic. Y como haga lo que hace habitualmente con las marcas que compra, desaparecerá. Vale, que los de Rode son así un poco tal. Entonces veremos ese tipo de cosas. Vale, de repente vamos a tener alta densidad trabajando en bloques de 8 MHz. Inconveniente, encontrar 8 MHz libres. Vale, es un pequeño inconvenientillo que sería una cabecera de televisión. Vale. También podríamos coger y utilizar menos que una cabecera, 4, lo que sea. O sea, podemos hacer, digamos, la emisión de múltiples portadoras en ortogonalidad con menos ancho del DS. No hace falta hacer 1024, vamos a hacer 16 o las que sean. Vale, pero estaríamos jugando con eso. De hecho, los sistemas, como estoy viendo ahora, son adaptativos. Van buscando cuál es la mejor configuración para poder, de hecho, emitir. ¿De acuerdo? Entonces, estamos en ese problema. De momento, el problema actual es encontrar los bloques libres de esa anchura. Pero en un programa de televisión necesitas eso, ¿de acuerdo? Nosotros en localización necesitamos eso. ¿Vamos a utilizar más de 8 radios o 10? No. ¿Nos va a venir bien? Probablemente sí. ¿Lo vamos a necesitar? Probablemente no. Podemos seguir viviendo en el monoportadora como vivimos hasta ahora. ¿Vale? En musicales, televisión y demás, sí, les va a hacer falta. En conciertos todo inalámbrico. Por ejemplo, podéis ver a David Byrne, que era el cantante de Talking Heads, que lleva un sistema de 70 canales en directo por todo el mundo. ¿Vale? Entre escuchas y emisiones. Entonces, no lo tengo claro. Eso sí, todo va a ir hacia allá. ¿Qué quiero decir? Que no es de extrañar que todas y cuanta compañía haya sean compatibles con ese sistema WiMAX en un futuro muy cercano. Y en un futuro más lejano, directamente yo creo que ninguna. O sea, yo creo que vamos a ir a utilizar las redes de móviles para transmitir las radios. Sin más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya el 5G prometían latencia de 3 milisegundos, que no lo han conseguido. De momento andan en 18. Vale, pero cuando tengamos un sistema de transmisión a través de móviles que tenga latencias muy bajas, pues lo que hago es tener una centralita virtual en la nube. Ya sabéis, la nube es el ordenador de alguien. En la nube, donde yo mando todas las emisiones y me bajo un stream con todas las emisiones juntas. Y ahí podríamos ir a locuras más allá de... Y llegado a ese punto, ¿me haría falta tener un grabador? Digo, probablemente no. Ya lo grabas en la nube, majo. Tienes una tablet para manejar el remoto. Claro, que es que eso que sepáis que se está haciendo ya, por ejemplo, en realización en la nube y cosas así, de imagen. O sea, que no es una cosa, una locura mía de que se me acaba de ocurrir ahora. No es una locura de Suso porque Suso y yo no habíamos hablado sobre esto y es una cosa que yo había pensado varias veces y que ayer cuando lo hablamos me quedé con la cara de perplejidad de, bueno, esto que yo pensaba que era un loco y lo llevo pensando bastante tiempo, Suso ha llegado a la misma conclusión, ¿no? Sí, Y yo bueno, hace 4 años me puse a trabajar sobre eso con un colega de la Politécnica de Valencia para ver la posibilidad de utilizar el 5G para transmisiones y cuando empezamos a ver papers sobre el sistema para posibilidades de utilizar qué tipo de emisión y todo esto, vimos que Sennheiser ya estaba en ello. Había varios papers de Sennheiser sobre el asunto y digo yo, buah, el siguiente paso va a ser esto, sin duda. luego aparte todo Pero esto tiene bueno, otras ventajas, que las comunicaciones son bidireccionales, bueno, en fin, hay muchas cosas ahí que se pueden hacer. esa es otra. Probablemente todas nuestras radios del futuro sean bidireccionales. Valgan de escucha y de Bueno, emisor. chicos, perdonad que os corte, si os parece lo dejamos aquí. Vale. Y nada, solo daros las gracias. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias, Suso. Quiero añadir algo que la IA no sabe, pero sí la gente sabemos, es que eres muy generoso y siempre estás dispuesto a colaborar con todas estas cosas y siempre tienes el teléfono para cualquier pregunta técnica prácticamente de cualquier persona. Así que eso la IA no lo sabe.
sí me gusta añadirlo, porque todos sí somos muy conscientes y te agradecemos que siempre estés, pues eso, disponible para todo el mundo en compartir tu conocimiento, que es bastante más alto de la media. Y nada, pues eso, muchas gracias, muy interesante la charla. Creo que lo bueno de que esté grabada es que hay cosas que lo que no entendamos podremos escucharlo dos veces y nos quedará más claro. Y pues nada, cerrar aquí un poquito la charla de hoy. Así que muchísimas gracias. Pues A nada, vosotros. gracias a ti, a vosotros y a los que queden despiertos.